Buenas noches, chicos. Ahora sí parece que ya estamos completos. Hago mucho énfasis en que ingresen porque es muy complicado luego que al final de toda la capacitación me hagan las preguntas que no realizaron porque no entran a clases. A pesar de que queden las clases grabadas, siempre un estudiante o siempre alguien tiene alguna pregunta que surge durante el camino. ¿Ok? Ahora, continuando con derecho civil, el día de ayer estuvimos viendo algunos temas, como el principio de existencia legal, que era el ius naturalismo, que era el ius positivismo. Hablamos mucho acerca de la filosofía, ¿no? El ius naturalismo y el ius positivismo son corrientes filosóficas que tomaron énfasis para poder encaminar esto hacia el derecho, ¿no? Es de donde se desprende la naturaleza de la jurisprudencia, de las leyes, en la que el ius naturalismo, ¿de qué se trataba? Andrea, ¿recuerda de qué se trataba el ius naturalismo? Si es conmigo, no. Andrea Caiza. Ya me di cuenta que tengo dos Andreitas aquí. Ok. Recordemos que el ius naturalismo viene de el ser natural, de este ser divino, de esta moral, de esta razón, en donde me dice que todo tiene algún tipo de razón, que todo tiene una moral, que todo tiene una ética, que todo el mundo sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Entonces, bajo este pensamiento de saber que está bien o que está mal, está correcto. Todo el mundo sabe que está bien y que está mal. Pero, existe un pero. A pesar de que usted sepa qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, muchas veces no interesa el saber, sino lo que conviene o lo que la figura durante ese momento quiera que se realice, se conjugue estas secuencias como el delito o como acciones que van en contra de la moral. Entonces, no bastaba solamente saber qué era lo bueno o lo malo, también ya debería estar estandarizado, aparte de saber lo que está bien y está mal, pues también castigos para lo que estaba mal. Entonces, esa es la naturaleza del ius naturalismo, lo que comprendía de la moral, de la ética, también de lo que comprende un ser divino, de que Rielo, no solo Rielo, sino también Sir Francis y todos los pensadores que vienen conexos con el ius naturalismo, pues decían que existía un ser interno, un alma, un espíritu dentro de este cuerpo. Entonces, bajo ese contexto, sonaba muy bonito este ser superior, ¿no? Y bajo este concepto, el tener a alguien que moderara y que conduciera ciertas actuaciones en base a la moral, en base a este ser superior, que castigaba si no se hacía lo correcto, si se pecaba. Entonces, bajo este concepto se comenzó ya a tener un camino hacia el derecho, un camino hacia las leyes, ¿no? Que contemplaban lo que se hacía versus lo que se realizaba, si estaba bien o si no estaba bien. Luego llegó el ius positivismo. ¿Qué es el ius positivismo? El que se basaba en las normas escritas. Correcto. El que se basaba en las normas escritas. Bajo este concepto, el ius positivismo se basa en la ley, en lo que está escrito es lo que se debe realizar. Entonces, esto era algo un poco más radical. Porque el ius positivismo me habla de esta ley que enmarca las actitudes sociales y que existe una sanción para los actos del cometimiento, ya sean de delitos, infracciones, actuaciones sociales, todo lo que corresponde a la sociedad. Ahora,
Actualmente tenemos el positivismo plasmado dentro de todas las leyes, ¿no? En todas estas leyes que plasma desde el Código de Trabajo, los reglamentos internos de trabajo que moderan las actitudes dentro de las empresas, el tema civil, en donde se entiende asuntos personales, ¿no? Como son el matrimonio, que contempla el divorcio, la sociedad patrimonial, lo que corresponde también a las sucesiones. Entonces, todas estas actuaciones pertinentes por cuanto a las actuaciones de la sociedad está plasmado ante el naturalismo. Listo. Ahora, nosotros indicamos y estuvimos hablando acerca del principio de existencia legal. ¿Cuál es el principio de existencia legal de una persona? ¿Cuándo inicia el principio legal de una persona? Cuando es separado del cordón umbilical. Correcto. Cuando es separado totalmente del cordón umbilical. Entonces, ahí ya se considera como una persona nacida y se considera como una existencia legal. ¿Cuándo termina la existencia legal de una persona? Son dos opciones. Por una presunta muerte. Por la muerte presunta y por cuál otra? Por la muerte presunta y por la muerte misma. Uno es la muerte tal como se dicta y la otra es la muerte presunta que tiene la característica de, ¿cuál es la característica de la muerte presunta? ¿Quién la otorga? El juez. Correcto, el juez. El juez otorga la muerte presunta. Entonces, ese es el fin de la existencia legal, que tiene ciertos requisitos para que se cumpla esta sentencia en base a un juez, ¿no? El tema de las citaciones, el tema de los medios de comunicación, migración y todo lo que contempla estos requisitos en cuanto a poder indicar pues que existe una muerte presunta. También hablamos acerca del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Un contrato solemne entre dos personas. Entre dos personas con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedió con este artículo del matrimonio? ¿Quién me quiere dar un resumen? Yo, Liz, que antes era que debía de existir la unión de hombre y mujer y ahora el matrimonio es igualitario, porque ahora existe que se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso el fin ya no es de procrear, eso se eliminó. Correcto, ya se omitió la palabra procrear, ¿no? Ahora, ¿qué particularidad tenía del por qué hubo una triple reiteración por cuanto a esta sentencia? ¿Y por qué esta sentencia que se aprobó en otro país tomó y adoptó el Ecuador esta misma sentencia? ¿Cuál es la particularidad sobre esta sentencia? ¿Sobre qué se basaba? ¿Qué derechos estaban solicitando estas personas? ¿El derecho a la igualdad? ¿No? La no discriminación ni por estatus social, nacimiento, género. Entonces, bajo este concepto se tornó este debate en las altas cortes. Ahora,
¿Por qué el Ecuador adoptó estos cambios que vinieron desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué el Ecuador la adoptó? Se da por el tema de que los derechos son progresivos, van en avance, en evolución. Ok, está bien, está correcto la aseveración, pero normativamente está correcto decir que porque Ecuador pertenece al conjunto de 23 países de todo Sudamérica, perdón, de toda América, dentro del conjunto de la Comisión de Derechos Humanos. Eso es como primero, ¿ok? Es como una orden, el que las altas cortes, todo lo que se emane, venga de allá directamente para acá. Ahora, normativamente, ¿cómo trasladamos esas leyes, esas sentencias y cómo las vinculamos con el Ecuador? Fácil. Primero, la ley me dice que el Código Constitucional, en el artículo 64, si no me equivoco, menciona que los artículos o la jurisprudencia emanada de las altas cortes, como la Corte Constitucional, deben registrarse y de manera obligatoria esta jurisprudencia es vinculante, es decir, que todos los casos que se den por cuanto a las sentencias ya dictadas de triple reiteración, Ecuador va a tener que adoptarlas y esta adopción pues la hace a través de la Corte Nacional de Justicia. Pero ¿por qué más se adopta? Está bien que me dice que la Corte Nacional es la prudente en poder revisar esta jurisprudencia y poder vincularla. Pero se vincula a través de esta cláusula abierta que el Ecuador tiene por cuanto a la vigencia de las leyes. Esta cláusula abierta es como su expresión lo dice, es una puerta abierta para que los jueces interpreten las leyes a través de esta jurisprudencia. Entonces, estos jueces no van a necesitar cambiar o reformar. Lo que van a realizar es interpretar las leyes por medio de esta cláusula abierta. Esta cláusula abierta permite adoptar esta jurisprudencia dentro del torno del Estado a través de la Constitución y a través de estas altas cortes por el Ecuador pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces viene ligado a muchos puntos rígidos, se los dice rígidos, porque como me dice su nombre, es de vinculación obligatoria dentro de esta sentencia. Listo. Entonces, repetimos el concepto de matrimonio. Es un contrato solemne entre dos personas que se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. ¿Ok? Entonces hablamos que el matrimonio dentro de la Constitución, en su artículo 67, establece que el matrimonio es la unión entre dos personas en donde se va a fundamentar primero el libre consentimiento entre ambas partes, ¿no? Y que estas personas llamadas contrayentes van a realizar su consentimiento en igualdad de derechos y en la misma capacidad de obligaciones, ¿no?
Primero, estas personas deben tener ciertos requisitos porque el matrimonio es un contrato, ¿ok? Sobre todo es un contrato. Primero, deberá fundamentarse el consentimiento mutuo. Ambas personas deberán estar libres de coerción para poder realizar este acto solemne. Segundo, estos contrayentes deberán poder ejercer legalmente sus derechos. ¿Cuáles son los puntos en donde no puede ser legal? Primero, ser menor de edad. Segundo, tener un impedimento dirimente, que vamos a ver más adelante cuáles son los impedimentos dirimentes y cuáles son los motivos que causan nulidad del matrimonio. Y vamos a establecer algo. Nulidad de matrimonio quiere decir que esta nulidad o esta palabrita de nulidad del matrimonio quiere decir que nunca debió ser. ¿Ok? Nulidad quiere decir que nunca debió ser. O sea, que se nulita, desaparece. No se vayan a confundir entre nulidad con causales de divorcio. Nulidad de matrimonio es ¿por qué no debe existir este matrimonio? Que no debió existir este matrimonio. Y causales de divorcio es que estas personas estuvieron dentro de su contrato matrimonial, pero lo quieren disolver. Lo quieren disolver por las causas establecidas dentro del Código Civil. Mientras que las nulidades se refiere a que ese matrimonio nunca debió ser y por lo mismo, pues, este matrimonio se anula, ¿ok? Entonces, tengo muchos problemas con los estudiantes cuando les hago las preguntas y dentro de las preguntas le pregunto qué son nulidades del matrimonio o cuáles son las nulidades del matrimonio y me las confunde con las causales de divorcio. Entonces, desde ya estamos haciendo las divisiones entre una nulidad, que significa la nulidad, y las causales de divorcio. Continuamos. Entonces, estas personas deben tener igual capacidad para obligarse y también igual capacidad legal. Es decir, que ambas personas tengan la capacidad, no tengan ninguna oposición al momento de querer contraer el matrimonio. Entonces, bajo este concepto, el artículo 67 se refiere a la forma de obligaciones y a la forma de poder realizar este acto solemne que es un contrato matrimonial. El Código Civil me dice, por otro lado, que el matrimonio se refiere como un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente, que normativamente pues lo tenemos así, lo tenemos que establecer y tal como dice el artículo 82. Así que aquí está su concepto de matrimonio. Y dentro de la jurisprudencia pues ya tenemos la jurisprudencia de la Alta Corte, tenemos esa sentencia en el cual la siguiente semana voy a hacer énfasis para que me den un pequeño resumen. Quiero que lean esta sentencia, que es un poquito larga, por eso no se las traigo, no se las coloco dentro de las clases, porque es un poquito larga, pero sí me gustaría que ustedes lean para que ustedes puedan tener un alcance de qué es lo que significó y qué derechos establece este matrimonio igualitario, y no solamente para que ustedes tengan en contexto esto, conozcan de esto, sino también porque muchas veces les suelen preguntar a los estudiantes sobre esta sentencia. Entonces es bueno que la lean, ¿ok? Aquí está una sentencia, se los envié el día de ayer en el grupo con el archivo, está dentro del archivo, busquen la parte en la sección de matrimonio, entonces, y ahí la van a encontrar. ¿Ok? Entonces, la jurisprudencia, es decir, de qué se trataba lo que era el matrimonio y por qué cambió, ya no se establece hombre-mujer, sino entre dos personas, pues está aquí en esta sentencia. Que el día lunes, perdón, el día jueves, nosotros vamos a hablar un poquito sobre esta sentencia y vamos a dar unos puntos de vista, ¿ok? Ok, continuamos. Existen ciertas solemnidades
en las cuales una persona debe acatar por cuanto al momento de contraer matrimonio. Estas solemnidades se llaman sustanciales, es decir, se sustancian durante el momento del matrimonio, por eso se llaman solemnidades sustanciales. Se sustancian estas solemnidades, estas formalidades para poder realizar este contrato matrimonial. Entonces, solemnidades sustanciales significa cómo se sustancian estas formalidades durante el acto matrimonial. ¿Ok? La comparecencia de las partes es una de las formas de poder sustanciar, es decir, de poder formalizar, de poder decir que esa persona pues está de acuerdo con el matrimonio. ¿Ok? Ahora, para poder sustanciar esta solemnidad, la comparecencia de las partes, es decir, del hombre de la mujer, o de la mujer y del hombre, ya sea cualquiera sea el caso, bajo este concepto, podrán ambos poder obligarse, ante un juez, en este caso ante el, no es juez, ya actualmente no existen los jueces matrimoniales, nunca existió, es una forma que se le decía, pero la persona que se encuentre con la capacidad de poder realizar los matrimonios, ya sea un abogado, sea una persona con los permisos necesarios, va a poder y va a tener que sustanciar, llamar a los nombres, verificar las identidades, hacer las preguntas formales correspondientes acerca de las actuaciones, si viene voluntariamente, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando una de las partes que están interesadas en el matrimonio no pueden asistir? Si no puede asistir, ¿será que se nulita este matrimonio? ¿Será que no se puede llevar a cabo? Pues sí se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque existe, por ser un contrato, existe esta titularidad de poder llevar un apoderado, una persona bajo un poder específico que pueda representar a esta persona y dar estas formalidades específicas de poder estar presente y decir a nombre de esta persona interesada o de aquella persona interesada a la cual representa, el poder sustanciar de manera formal durante este matrimonio. Entonces, la comparecencia de las personas, ya sea de forma directa o de forma indirecta a través de un apoderado, son una de las formas de poder sustanciar esta solemnidad del matrimonio. El segundo punto es la constancia de carecer impedimentos dirimentes. ¿Cuáles son los impedimentos dirimentes? Los impedimentos dirimentes que vamos a ver más adelante y que les voy a ir adelantando, por ejemplo, no ser menor de edad, ser una persona facultada mentalmente, no asistir bajo coerción y bajo amenaza, no tener un matrimonio servil, entre otros puntos que vamos a ver más adelante, ¿no? Tercer punto, la expresión libre y espontánea del consentimiento de los contrayentes y la determinación obligatoria de quien va a administrar la sociedad conyugal. Bajo este concepto, por lo general, la administración conyugal se lo lleva el hombre. El hombre, por ser la parte que administra la economía, que trabaja, pues administra de manera económica el hogar, ¿no? Entonces ya se ponen de acuerdo durante esta solemnidad de quién es la persona que va a representar y por lo general siempre es el hombre. La presencia de dos testigos hábiles. Bajo este concepto, la presencia de dos testigos hábiles hablan también de personas que no tengan impedimentos dirimentes, que tengan la capacidad legal de poder tener este tipo de contratos, de obligaciones, y que no se encuentren impedidos de poder asistir. O sea, la presencia de estas personas también serán solemnizadas, deberán firmar el acta como testigos, pues, de este contrato. Como cualquier contrato, existen también testigos durante estas actuaciones. Puede ser un notario, puede ser un abogado,
Pues asimismo, este contrato, sobre todo matrimonial, tiene estas solemnidades y testigos de poder dar más adelante fe de que existe un contrato de sociedad conyugal entre las personas. También el otorgamiento y suscripción del acta correspondiente, luego de realizar las solemnidades correspondientes de la firma de las actas de los que se casan, de los que contraen matrimonio y de los que son testigos durante este matrimonio, pues se les entregará un certificado el cual les va a dar el conocimiento solemne de que ya está ese contrato registrado y subido a escritura pública, en donde va a poder ser usado pues por cualquiera de las personas interesadas dentro de este núcleo familiar, ¿no? En estos actos que necesita usted una partida matrimonial, pues sus préstamos, adquisición de bienes, entonces ya se crea una condición o un acto de condición matrimonial, ayuda al patrimonio familiar, este tipo de actuaciones. Ok, continuamos. Entonces, las solemnidades del matrimonio, que es lo que le da la validez, la vamos a encontrar en el artículo 102 del Código Civil y nos habla nuevamente acerca de la comparecencia de las partes por medio de un apoderado también, si es que no puede, la constancia de carecer impedimentos dirimentes, que ya establecimos algunos impedimentos dirimentes, la expresión libre y espontánea, es decir, la voluntariedad de las partes, la presencia de los testigos y otorgamiento pues por parte de esta entidad pública o esta entidad en el cual está siendo registrado pues el acto matrimonial. Ok. Tenemos impedimentos dirimentes o impedimentos ok, un segundito. Mil disculpas, estoy un poquito gripadito. Ok. Los impedimentos dirimentes son aquellos que van a causar una nulidad por cuanto al matrimonio. Es más, con estos impedimentos dirimentes, pues podría decirse que debería ser totalmente nulo el acto por cuanto a quererlo realizar. Bajo este concepto de nulidad, estamos diciendo que estas nulidades o que estos actos o estos impedimentos hacen que si en algún momento pues se llega a definir o a realizar este acto matrimonial, en algún momento que se necesite o que las partes sean identificadas, pues puede darse esta nulidad. Primero, causa e impide de forma imperativa que el cónyuge sobreviviente con el autor o el cómplice del delito o la tentativa del homicidio, asesinato o sicariato o femicidio del cónyuge fallecido o que haya sobrevivido. Entonces, bajo este efecto, la persona no puede contraer matrimonio con la persona que ha victimado a su primer pareja, a su primer esposo. ¿Ok? Entonces, bajo este concepto, impide que el victimario con la víctima o a quien se considera víctima no pueda tener estos actos contractuales por lo que es razonable, no podemos colocar a estas personas juntos, sobre todo el victimario con la víctima, ¿no? Entonces, totalmente nulitado bajo este consenso. El segundo punto, que la persona sea menor de edad.
recordemos que el día de ayer hice un pequeño resumen en cuanto a la naturaleza de este matrimonio de menores de edad cuando se llevaban antes, versus lo que decía la ley penal, que imposibilitaba un poco esta aplicación de la normativa por cuanto a la violación, porque antes era permisible que un menor de edad pueda contraer matrimonio con su propia víctima, ¿ok? Entonces, bajo este concepto, ya queda totalmente nulitado estas diferencias de naturalezas a los menores de 18 años. La persona ligada por vínculo matrimonial no disuelto, recordemos que existe una palabra clave que se llama la poligamia, o en este caso la bigamia, en el que no puedes contraer matrimonio con dos personas al mismo tiempo. Es decir, serían dos contratos, y en estos dos contratos no podrías dar los mismos atributos a ambas personas, porque una vez que fallece, ¿hacia quién iría estos bienes del causante? Entonces, esto busca precautelar mucho el patrimonio familiar. Estos contratos buscan siempre precautelar los activos, los fijos dentro de lo que el riel conyugal pueda brindar durante los años de matrimonio que estos tienen, ¿no? Entonces son frutos, son usufructos que crea, en este caso, la pareja durante el matrimonio. Entonces, que no tendría legalmente una validez porque no se puede una persona casar dos veces. Los parientes por consanguinidad en línea recta. ¿Cuál es la línea recta? Entre hermanos. Entre primos. Entre tíos. De primer grado. En segundo grado. Podría ser el caso. ¿Ok? Pero bajo este concepto, los parientes por consanguinidad en línea recta, ya sea ascendente o descendente, o en línea horizontal, pues no puedan casarse y tener este vínculo matrimonial. Y los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad. Cuando hablamos de parientes colaterales, estamos hablando de, puede ser primos, pero ya después de segundo grado. Después de segundo grado estamos hablando de tercer grado. No pueden ser primos hermanos, ¿ok? Ahora, dentro de las nulidades dirimentes también tenemos dentro de esta casilla estos vicios de consentimiento que causan impedimentos dirimentes. Los vicios de consentimiento, como los dice su nombre, es aquello que lesiona el consentimiento de una persona para poder adquirir este contrato matrimonial. Entonces, primero es el error de identidad, que una persona se case con una identidad que no le pertenece. Segundo, que la persona tenga una discapacidad intelectual que pueda privar o que prive de forma directa el uso de la razón. Una persona que tenga una discapacidad mental no puede determinar, no puede saber lo que quiere. Entonces, bajo este concepto, crea y vicia el consentimiento de una persona. Entonces, bajo este concepto, una persona que no tenga las capacidades o las facultades mentales no puede realizar este tipo de actos solemnes. Como tercer punto, en el caso del matrimonio servil, cuando estamos hablando del matrimonio servil, estamos hablando de lo que es prostitución, trabajos forzados, esclavitud, trata de blancas. Entonces, bajo este concepto,
servirse de una persona para que haga trabajos ilícitos no es permisible. 4. Las amenazas graves y serias que son capaces de infundir un temor irresistible. Entonces, la coerción y las amenazas graves, es decir, con tilde de abusos o posible muerte, entonces ya crea o vicia el consentimiento. Entonces, estas de aquí las sumamos junto a los impedimentos dirimentes. Estos impedimentos dirimentes están separados porque están encausados dentro de la consensualidad, dentro de este vicio consensual que tienen las personas para poder utilizar medios o recursos y realizar un contrato, realizar un acto matrimonial, pues que no debería. Entonces, está viciando la forma y la solemnidad de este matrimonio, ¿no? Con el fin de obtener algo que es ilícito. Profe, Cuénteme. una preguntita. En este caso, ahí, regrésate por favor a la... ¿Sí? Eso, ya. En este caso, por decir, en este contrato, ¿no es cierto? Ya se dio lo del matrimonio, se firmó el contrato, digámoslo así, pero luego se lo puede nulitar si encontramos estos vicios de consentimiento. Por supuesto. En el caso de la amenaza graves o serias, ¿no es cierto? Capaces de infundir un temor, se lo puede poner como ejemplo algo que nosotros vemos acá en frontera. Por ejemplo, vienen gente extranjera, ¿sí? De otra nacionalidad, y una de las maneras de regularizarse en nuestro país es contrayendo estas que sería estos matrimonios, ¿sí? Este matrimonio con una persona ecuatoriana, ¿sí? Entonces, y sí se han dado casos, una que a veces no saben que están casados, y las otras sí se lo hace por medio de amenazas justamente bastante graves, ¿no? Y estos temores se los infunde sobre todo en las zonas donde hay bastante guerrilla, como guerrilla y narcotráfico, como es en las zonas de Chical, Maldonado, San Marcos, incluso que tenemos poblaciones en nacionalidades agua, por ejemplo, nosotros acá en zona de frontera. Sí. Entonces ahí, por ejemplo, se puede ya, si se identifica eso, nulitar un matrimonio sin que esa otra persona esté presente, por ejemplo, si se pone una demanda. Ok, si la persona no está presente, es decir, solamente tiene el vínculo matrimonial y se fue, puede colocar abandono de hogar y pide un divorcio, que es la forma más fácil. Para poder colocar el tema de amenazas, pues debe haber una denuncia formal alegando que primero corre peligro su vida, y luego de que corre peligro su vida, pues puede, y de seguir con esta demanda, con esta denuncia, perdón, ya bajo este esquema, pues puede solicitar ante el juez de lo civil que existe ya unas amenazas graves y serias durante este matrimonio. Entonces, que le permita la nulidad bajo este concepto. Entonces, bajo este concepto puede alegar que bajo violencia y bajo amenaza temeraria, entonces necesita que se anule ese matrimonio porque se hizo en contra de su voluntad. ¿Qué es lo que puede hacer? La forma de poder demostrar una amenaza, pues, es que existe una denuncia o que ya tenga antecedentes esta persona.
Solo así se Listo. puede alegar. Listo, gracias. Ahora, vamos a ampliar el tema de matrimonio servil. El matrimonio servil es un matrimonio precoz, es un matrimonio forzado que afecta a niñas y adolescentes, quienes se casan sin permitirles elegir, a quienes se obliga a llevar vidas de servidumbre que frecuentemente van acompañadas de violencia física. Este matrimonio servil, para que se pueda configurar, va a tomar esta característica de explotación laboral, de explotación sexual de un miembro de la pareja, es decir, puede ser el esposo o el acompañante, en donde implica situaciones de esclavitud, donde sobrevenga el aislamiento social, el control y violencia física, la violencia sexual y reproductiva. Entonces, bajo este concepto, el matrimonio servil se puede concebir como una forma de poder anular estos matrimonios, ¿ok? Entonces, existen antecedentes que lesionan, aparte de la voluntad, también el bien jurídico tutelado, el cuerpo, la vida y la integridad sexual y reproductiva, que es lo que protege la Constitución de la República, pues, y bajo esta instancia y esta forma de contratación que es el matrimonio, no se pueda aprovechar para hacer cosas ilícitas. Entonces, bajo este concepto, el matrimonio servil va encauzado a esta forma de poder lesionar el concepto de matrimonio. Cuando hablamos de matrimonio precoz y forzado, es de este matrimonio rápido que no hubo emparejamientos. Es decir, es muy fácil determinar cuando no existe una pareja porque se identifica, no se conocen, no saben sus gustos. Entonces, bajo este concepto no se puede mostrar muy fácil este matrimonio servil. Ok. Los vicios del consentimiento. Perdón, profe, ahí justamente en la diapositiva se indicaba según la Organización Internacional para las Migraciones, que es la OIM, porque se aplica justamente esto o se da a través de la trata de personas, ¿no? Uh-huh. A veces son niñas, adolescentes que son tratados, que son sacados de su lugar de origen y trasladados a otros lados. Entonces hay mucho más de ese temor que está ahí infundido porque no están en su lugar, ¿no? En su espacio y no tienen unas redes de apoyo. Uh-huh. Correcto, correcto. Entonces, bajo este concepto, cualquier persona o cualquier víctima puede acercarse y solicitar una nulidad matrimonial, ¿no? En el lugar en el que se encuentre. Sobre todo. Un acotamiento a lo que dijo la compañera. Sí, bueno, recientemente la abogada con la que yo estoy, ella tuvo un caso. La propia tía le había vendido al esposo que fue porque se habían casado un viernes. La niña tenía 15 años y le había vendido a este señor la propia tía. Se casaron en la tarde y ella en la noche huyó el mismo día del matrimonio, así que no hubo, no consumaron el matrimonio y viajó de la fronterizo a Caquito. Y ella a sus 69 años se va a divorciar recién del esposo que vive todavía en la frontera. Ahora recién se va a divorciar. Sí, lo que pasa es que cuando se trata de menores de edad y bajo este concepto, los menores de edad no tienen una capacidad cognitiva de poder realizar este tipo de actos. Es por eso que cuando se encuentra con este tipo de actos, debe ser en el momento que se concibe como un delito o como una forma de explotación.
Entonces, no se encausa porque se trata de buscar la figura, primero la figura de la trata de blanca o la figura del abuso, pero no se toma estas medidas adicionales porque una persona es perjudicada al momento de contraer un matrimonio. El matrimonio es un contrato que los bienes que se forman durante ese producto matrimonial, si no tiene capitulaciones, mucho más aún que ha sido de forma violenta, genera tanto obligaciones como también deberes. En este caso, una forma de obligación que la persona con la que esté casada pues tenga una deuda, y esta deuda pues como es un riel matrimonial, tenga que la otra parte del bien matrimonial pues tenga que afrontar este tipo de problemas y se le niegue créditos y todo este concepto. No solamente lesiona el que te cases de manera obligada, sino también contrae ciertas obligaciones y ciertos daños dentro de esta causa matrimonial. Entonces, bajo este concepto, cuando se encuentra este tipo de actos, primero lo que se busca es encauzar el acto penal. ¿Okay? El acto penal del abuso, el acto penal de la explotación, de la trata, pero no se encamina al poder solucionar estos actos, estas consecuencias adicionales que tienen estos actos, como el matrimonio servil. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes encuentren este tipo de causas, pues ustedes deben saber y ser inteligentes de que no solamente van a proponer una respuesta al tema penal para poder sancionar a esta persona bajo el acto, sino también tratar de resolver estos asuntos análogos. Son asuntos análogos en los que cualquier abogado debería decir, bueno, si esta persona estuvo casado con una persona y la tuvo enclaustrada, la estuvo prostituyendo, entonces van a generar o van a tratar de resolver pues que esta persona la mantuvo en la prostitución, pero bajo este concepto también necesita que se anule este matrimonio porque no es válido. Pero como la persona no lo dice, no lo comenta y no conoce de estos asuntos, pues se queda ahí y se queda como en el aire este tipo de acciones. Entonces, muy importante que ustedes, aparte de conocer este tipo de acciones, puedan dar un servicio completo. Se puedan decir no solamente penal, sino también qué situaciones civiles tiene para poder resolver. O sea, eso va para el profesional. El buen profesional pues busca todas las soluciones en todos los ámbitos. Una vez que usted le proponga a la persona, pues ya depende de ellos si la quieren solucionar o no. Pero el buen profesional siempre da todos los puntos que puede prever para poder solucionar no solamente uno, sino todos los problemas legales. ¿Ok? Muchas gracias por su acotación, chicas, mis dos Andreas. Ok. En los vicios de consentimiento, que ya estuvimos viendo cuáles son los vicios de consentimiento, tenemos que el error puede ser de hecho o puede ser de derecho. En estos errores de hecho o de derecho, invalidan el contrato si recaen sobre motivos que determinó la voluntad. Es decir, si el error de identidad fue un hecho conocido, que la persona conocía que no era su identidad, pues no invalida el matrimonio, simplemente debe resolver su condición. Pero si fue un error de derecho, es decir, que la persona sabía que lesionaba ciertos derechos y que la persona en la que cayó este tipo de vicios no conocía de la identidad de esta persona, pues allí sí se puede determinar que no existió voluntad y se invalida este contrato. Entonces pueden existir estas dos acciones. El hecho que se conozca y de que no se conozca, o el hecho de derecho en donde ya lesione los derechos abruptamente de forma determinada, en donde ya se determinó que no hubo la voluntad y no se conocía que esta persona tenía un error de identidad.
La violencia, ¿no? Que es el empleo de una fuerza física o de amenazas, ¿no? La fuerza física, la violencia física o las amenazas que ya llevan al tema psicológico, ¿no? Amenazas psicológicas. El dolo, que es cualquier sujeción, cualquier artificio que va a emplear para poder inducir un error o para poder mantener en el ángulo de los contratantes. Entonces, el dolo trata de inducir, por ejemplo, lo que contó Andrea Caiza, que sobrevino que la tía vendió a la sobrina y la sobrina no le quedó más que aceptar por ser menor de edad, y aparte del dolo que hubo de la persona al venderla, pues también hubo el dolo de la persona que pagó por esta chica para poder realizar estos actos matrimoniales. Entonces existió un dolo en estos vicios de consentimiento. Y la mala fe, que es disimular el error o uno de los contratantes una vez conocido. Entonces, bajo este concepto de la mala fe se trata de justificar y que aunque una de las partes sepa que es la que está actuando de mala fe, trate de disimular este error y de que no se busque pues esta nulidad del matrimonio. Entonces, trata de disimular su mala fe, pero termina siendo un acto de mala fe. ¿Ok? Como que se le diga, nuevamente colocando el ejemplo de la menor de edad, es como que un mayor de edad le diga a una menor de edad, ¿quieres casarte conmigo? Y que esta menor de edad diga, sí, sí acepto. Aunque la persona sabe y quiere estar con esta persona, su edad no le permite realizar estos actos solemnes. Entonces está actuando en mala fe la persona adulta que sí sabe que no se puede contraer algún tipo de matrimonio con estos menores de edad. Entonces, este error nulita esta forma de contratación, lo que es el matrimonio. Entonces, tenemos el esquema de cómo funciona y bajo qué términos, bajo qué teoría resultan los vicios de consentimiento por cuanto al matrimonio. ¿Ok? Profe, ahí alguna vez tuve un tema de discusión bastante compleja con un teniente político de Imbabura, Ok. de una zona indígena, ¿no? Uh-huh. En donde se aplica bastante la justicia indígena, ¿no? Sí. Entonces la Constitución nos lleva a respetar justamente los temas de pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto? Sus costumbres y sus creencias. Entonces, justamente su reclamo iba en base a una asamblea que se llevó porque una niña había salido, pues una adolescente había salido embarazada y ya pasó a vivir el joven, digámoslo así, con la chica, hacerse responsable y más, y la comunidad lo conoció y la comunidad lo aprobó, aplicando la justicia indígena, ¿sí? Pero cuando llegaron los policías de la DINAPEN, la Policía Especializada de Infancia, procedieron a detenerlo y a llevárselo preso. Entonces ahí es cuando él reclamaba y decía que no hay el respeto a la justicia indígena. Si es que la asamblea, ellos habían decidido aceptar esta relación de esta pareja, pese a que la chica era menor de edad y que había el niño, porque nuestra justicia, la justicia mestiza, había intervenido y se lo había llevado preso y se lo estaba acusando como violador. Entonces, justamente aquí es donde aplicamos este principio, ¿no? de mala fe. Nosotros, ¿no es cierto? Así Bajo es. nuestra visión occidental, digámoslo así, ¿no es cierto? Así es. Y no solamente eso, no, es que también se le puede explicar una y mil veces
a las comunidades indígenas, que se respeta mucho sus saberes y su cultura, pero no en base a la lesión de la integridad física y sexual de una persona, y mucho más de una menor de edad. Existen unos límites establecidos para eso, que aunque ellos se opongan, no está protegido bajo la Constitución este tipo de actos. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que son protegidos su forma de vida, está bien su forma de vida, sus derechos a cultivar, a tener sus saberes ancestrales, la forma de tejido, incluso de poder sancionar actos, pero no pueden sancionar actos que lesionen el bien jurídico tutelado. No pueden tomar decisiones en actos que contemplen daños contra el bien jurídico y sobre todo al menor de edad. Entonces, bajo este concepto, está totalmente errado el sistema indígena. A pesar de que se les ha explicado muchas veces cuáles son las atribuciones del sistema indígena, aún no terminan de comprender que una vez que crucen la línea, que ya la lesión contempla un bien jurídico que está estipulado penalmente, ellos ya pierden la capacidad de poder actuar. Entonces, bajo esta capacidad de actuación, ya ellos ni siquiera deberían intrometerse. O sea, es una asamblea que no debió haber existido, porque ya lesiona, la Constitución lesiona, y los líderes representantes de de estas comunidades indígenas deberían tenerlo muy claro. Es más, lo tienen muy claro porque conocen de estas reglas. Por ejemplo, cuando hubo ahora en el Chimborazo el hostigamiento, golpe, los dejaron desnudos, les hicieron pedir perdón solo por el acto que habían cometido ahí. Pero una vez que estas personas fueron entregadas a la policía bajo el conocimiento de estos pueblos indígenas que ya tenían una boleta, un apremio de captura a estas personas. ¿Ok? Entonces ellos sí tienen conocimiento, simplemente no se les puede dar cabida a estos asuntos que no le pertenece a la comunidad indígena, porque una vez que cruzan la línea ya perdieron toda autoridad vigente, sobre todo la protección constitucional que tienen estos. ¿Y a qué acuerdo llegaron, Andrea? Justamente basándonos en los principios del interés superior del niño y el otro, los dos principios, interés superior del niño y el otro, se me fue. Profe, ayúdeme. El daño al bien jurídico, la terminación de los límites de aplicación de las leyes indígenas, tienen límites. Entonces, Claro, y justamente se hizo el análisis, ¿no? De lo que significa un adolescente, ¿no? Justamente en ese fue lo que se basó el hacer entender esta parte. Entonces, realmente se aceptó y es más, luego pidieron un tema de incidencia, un tema de talleres, como que se volvió al tema de la armonía. Pero sí hay este desconocimiento y este vacío que realmente ahorita muy agradecida, profe, porque claro, pues lo mío es como el conocimiento mucho más presente en grupos de atención prioritaria, pero es importante también conocer esa parte civil y esa parte penal como para complementar esas ideas y ya Claro. desde el ámbito jurídico como abogado tener toda una visión integral, que me parece una apuesta bastante grande, como el ejemplo que se dio para el tema del matrimonio. Usualmente nosotros sí, los de derechos humanos, nos vamos a la trata, pero estamos descuidando también ese aspecto civil. ¿Qué pasa justamente con esos bienes o qué pasa con esas deudas que se puede haber dado en este vínculo matrimonial? Nosotros nos vamos solamente a lo penal, ¿no? Al delito. Así es. Entonces me parece un abordaje muy bueno y muy saludable. He aprendido mucho, gracias. No hay de qué. Listo.
Una última pregunta, Andrea. ¿Los años de diferencia entre el victimario y la víctima? Eran mínimos, de 1 año apenas. Ya, ahora, recordemos que salió ante la Corte Constitucional y que fue un boom el tema de poder dar la consensualidad a menores de edad por concepto de que esta persona que ya se torna mayor de edad recién se torna en esta mayoría de edad, en el cual ya estas personas debieron haber tenido un consentimiento mutuo cuando eran adolescentes ambos, y que por estas incidencias que se trasladó de menor de edad a mayor de edad por su edad cronológica, puede dar un aliciente, y como lo hizo ahora la Corte Constitucional, no recuerdo cuál es el número del proceso, el número del caso, pero fue un boom. No sé si ustedes recuerdan cuando el Diario El Comercio dijo: la Corte Constitucional aprueba la violación. Ahora los menores de 14 hasta 17 años pueden consensuar tener relaciones sexuales. ¿Ustedes se recuerdan de donde fue un boom, en donde la Corte Constitucional tuvo que hacer una sanción directamente al Diario El Comercio porque estuvo tergiversando esta acción, que no era para la aplicación de todas las personas, que los menores de edad que tengan 14 años a 17 puedan consensuar las relaciones sexuales, sino que estos menores de edad, cuando sobre todo el varón pasa a la mayoría de edad, como fue este caso, que hubo una diferencia mínima de 1 año, puede aplicarse y puede decirse que no hubo ya una lesión o una violación. Ya bajo este nuevo referente, bajo lo que se estipuló en la Corte, ya en estos actos en los que se conocía ahora de interés propio de que los menores de edad eran parejas y que uno se torna mayor de edad, no pueda bajo esta acción sancionarse penalmente, porque ya había una consensualidad entre ambos como pareja. ¿Ok? Entonces, bajo este concepto y que no había mucha diferencia de edad, entonces se torna de que la mentalidad juvenil era igual entre ambos. Entonces, la Corte Constitucional decidió que para estos casos, solo para estos casos y bajo estudio específico, se pueda dictaminar que esta persona no actúe bajo el tema de violación, ¿ok? Y que se pueda dar unas medidas alternativas por cuanto a estas acciones. Entonces, esta es la diferencia, de que ustedes siempre estén pendientes de las resoluciones que sale de la Corte Constitucional, porque existen estos hechos que pueden tumbar los alegatos de un abogado. Si ya salió que el menor de edad puede dictaminar y decir, sobre todo de 17 años, 14, 17 años, que ellos tienen un conocimiento, que tienen una lógica, pues que puedan entre ambos, sobre todo este menor de edad que ya tornó a mayor de edad, puedan tener este tipo como de alternativa. Que ya la voy a buscar de pronto para que tenga una lectura, Andrea. Pero salió hace poco, hace unos 6 meses. Uh-huh. Ya. Y se puede dar también en algo similar en lo de los adultos mayores, ¿no? Cuando hay de 63, 64 años. En muchas instituciones con 64 años a veces también te cogen como adultos mayores. Justamente a veces haciendo análisis similares en cuanto justamente a esa transición, ¿no? Sí, Uh-huh. se da en estos casos. Pero en este caso habla únicamente para el tema de lo que se supone como violación. ¿Ok? Sí, gracias. Ok. Listo. Cuando se torna dentro del matrimonio, el cónyuge o ambos cónyuges forman
o pasan a formar una sociedad conyugal, ¿ok? Y esta sociedad conyugal es conocida como un régimen especial de bienes, ¿ok? Se viene a formar un régimen en donde van a fundamentar de cada uno de sus rieles laborales, esta sociedad donde viene a formar bienes patrimoniales, en donde van a generar ya derechos, obligaciones, van a tener una economía, van a ser ambos el sustento económico de su familia. Entonces, por el matrimonio nace esta sociedad de bienes. Es un ente patrimonial. El ente patrimonial que se forma de los bienes que tienen en conjuntos, de los derechos que adquieren juntos y de las obligaciones que generan por estos bienes. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que dentro de estas obligaciones ambos van a generar una valoración económica. Estos rieles matrimoniales van a tener 3 componentes. Primero, cónyuge 1, el cónyuge 2, y nace de los dos esta obligación. Entonces, esta obligación se va a nutrir de lo que nosotros conocemos como los salarios de los cónyuges, de los réditos y de los frutos que generen estos salarios, estos bienes. ¿Cuáles serían los réditos y los frutos? La junta de los dos salarios pues adquieren un bien inmueble. Y este bien inmueble pues ya pasa a ser un fruto, van a tener la capacidad de poder gozar y disfrutar de un dominio propio. Entonces tienen toda la titularidad sobre estos bienes. Dentro de estos frutos y estos réditos también lo van a nutrir las pensiones jubilares, los intereses que generen también con estos rieles, por ejemplo, que hagan uso y habitación. Vamos a ver más adelante qué es el uso y habitación, pero hablamos directamente del arrendamiento, del arrendatario, que genera valores, genera intereses de estos bienes, ¿no? Y adquisiciones de bienes generales. También se va a determinar quién genera una administración de la sociedad conyugal, es decir, cuál es la parte que va a cuidar, a nutrir, y la otra parte, pues, lo que genera la parte económica, la nutre económicamente. Entonces, siempre va a existir una persona que va a administrar esta sociedad conyugal, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando se determina en finalizar esta sociedad de bienes, esta sociedad de régimen especial? Porque es una sociedad única de bienes, ¿no? Son bienes que se adquieren entre ambas personas. Entonces, cuando hay una disolución sin divorcio, no existe una división de estas, no va a existir. Pero si existe una disolución con divorcio, pues ya viene cada uno con el porcentaje del 50% por los derechos adquirientes de ambos, a dividir estos bienes y a sacarlo en partes iguales para que cada uno lleve de la parte de los bienes que le corresponde. Pero si no existe si existe una disolución también sin divorcio, ambas partes voluntariamente deciden dividir estos bienes y entregárselos a uno mutuamente. Entonces, existen muchas formas de poder disolver estas sociedades conyugales. Como por ejemplo, las capitulaciones. Las capitulaciones pueden ser antes del matrimonio, es decir, antes de contraer matrimonio, deciden firmar un contrato. Contratos que deciden, por ejemplo, lo único que va a ingresar dentro del bien patrimonial va a ser nuestro sueldo. Entonces, lo demás me pertenece a mí y lo demás te pertenece a ti, ¿ok? ¿Qué más? Durante el matrimonio, disolver esta sociedad especial de bienes con la misma capitulación durante el matrimonio. Deciden, ¿sabes qué? Yo me voy a comprar una casa y esta casa que voy a comprar pues va a ser para mí, no va a entrar al régimen de los bienes mutuos. Entonces,
vamos a afirmar que esta casa que voy a comprar, pues no le va a pertenecer a este bien patrimonial. Entonces, existen este tipo de actos solemnes que lo pueden realizar para poder disolver una parte o la totalidad de los bienes. Ahora, vamos a ingresar a las capitulaciones. ¿Hasta aquí queda todo claro? ¿No hay ninguna pregunta adicional? Listo. Ahora, las capitulaciones, como nuevamente les estaba diciendo, un abreboca, estas capitulaciones son convenciones, son acuerdos que celebran las partes, ¿ok? Esto se lo hace antes, al momento de celebrar el matrimonio o durante el matrimonio. Estas capitulaciones están relacionadas meramente con los bienes, con las donaciones, las concesiones que se quieran hacer uno a otro, los cónyuges, el presente o el futuro. Ahora, recordemos que todo bien que ingrese al patrimonio familiar, es decir, si existe una donación, esta donación me la hace mi papá, me entrega una casa. Si no existe una capitulación, este bien pertenece al bien patrimonial. Es decir, no solamente le corresponde a Juan Piguave, siendo esposa de María Piguave. Únicamente, si no está estipulado dentro de una capitulación, esta donación que me dé mi padre va a entrar dentro del régimen de bienes. Pero si con una capitulación yo digo, esta donación de la casa que me está haciendo mi papá no va a ingresar al bien patrimonial, estos bienes que me está otorgando de herencia a mi padre tampoco va a entrar al bien patrimonial. Entonces, existen estos acuerdos entre ambas personas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el fin de esta capitulación? Únicamente la separación de los bienes. Esta separación que lo hacen a través de estas convenciones o de estos acuerdos. Bajo estas capitulaciones adoptan un régimen patrimonial determinado, es decir, ya se encuentra establecido dentro de este contrato, dentro de esta capitulación, cuáles son los bienes que ingresan al bien conyugal y cuáles son los bienes que no ingresan al bien conyugal. Y tiene la característica de solemne, que bajo este concepto, luego del divorcio, si existen estas capitulaciones, pues solamente se ejerce sobre los bienes conyugales. Los bienes que se encuentren bajo capitulación, pues no se encuentran dentro de la porción conyugal que llevase cada uno. ¿Ok? Ahora, la particularidad. ¿Cuándo se puede anular estas capitulaciones? Se las puede anular durante el matrimonio, antes del divorcio. ¿Ok? Una vez que ya se ejerce el divorcio, estas capitulaciones toman efecto para poder generar la porción conyugal de cada uno de ellos. El divorcio. El divorcio contiene dos formas de aplicación cuando se quiere disolver este contrato matrimonial. Primero, existe el consensuado. Este consensuado que indica que existe una voluntad de ambas partes para poder disolver este matrimonio, este contrato matrimonial. Entonces, no necesitan ir ante un juez para poder disolverlo si existe voluntariedad. Lo deben hacer únicamente ante un notario. ¿Ok? Pero ante ese notario ya deben tener listo la tenencia de los menores de edad, si vienen menores de edad, y las pensiones alimenticias de estos menores de edad, lo que van a recibir. Entonces ya tienen que decidir quién se va a quedar con los menores de edad y cuánto van a pasar con los menores de edad. Asimismo, deberán llevar ejecutoriado los bienes matrimoniales o llevar un acta de mediación para poder indicar que ya tienen divididos los bienes, ¿no? Si es que existen bienes matrimoniales dentro de este contrato. Se va ante un notario y disuelven ambos con la voluntad propia este contrato matrimonial. Ahora, ¿qué pasa si sucede todo lo contrario? Cuando una de las partes no quiere o no permite
realizar estos actos de divorcio, estas disoluciones de contratos matrimoniales. Cuando una de las partes no se encuentran de acuerdo, se llama controvertido, contencioso, ¿ok? O divorcio o divorcios de causales. En este concepto del matrimonio controvertido, nos tenemos que aprender el artículo 110 del Código Civil, nos dice que existen causales en este artículo que permiten, bajo estas instancias escritas legalmente, poder determinar y poder solicitar ante un juez el divorcio. El primero, que es el adulterio de uno de los cónyuges. Segundo, los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. ¿Cómo demuestro yo estos tratos crueles o violencia contra la mujer del miembro o del núcleo familiar? Cuando ya se expide una boleta para este tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, bajo este concepto y bajo estos medios de prueba, y también bajo una sentencia ejecutoriada que el juez certifique que esta persona ha sido violenta y que puede lesionar, pues, la estadía con la persona o puede estar en peligro la vida de uno de los cónyuges, pues se le concede este divorcio bajo este efecto. El artículo 110, numeral 2. El estado habitual o falta de armonía de las voluntades en la vida matrimonial es el que más aplica el número 3, artículo 110 del Código Civil numeral 3, que es el estado de falta de armonía. La falta de armonía, que ninguna de las dos partes desea estar juntas. Entonces, bajo este concepto, se lleva este divorcio contencioso. El punto 4, las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. En este ya debe existir una prejudicialidad. ¿Qué significa prejudicialidad? Cuando existen amenazas graves contra un cónyuge en la vida del otro, pues ya necesita usted tener un proceso para poder solicitar este tipo de causal, en donde dentro de este trámite, ya como una sentencia, se pueda obtener que corre en peligro la vida de esta persona y que no desea mantener este vínculo matrimonial. Entonces, con esta sentencia de las amenazas graves o estas boletas también, o medidas cautelares específicas que permitan pues poder brindarle al juez la determinación de que la vida de esta persona no puede ser unida a esta otra bajo este contrato matrimonial y que permita disolverlo, ¿no? El número 5, que es la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, pues es muy importante la prejudicialidad. Cuando ya se tiene una sentencia en cuanto a este tipo de tentativa, pues directamente, sin pensarlo, el juez otorga este divorcio a esta sociedad conyugal. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar a los hijos en actividades ilícitas, lo que normalmente sucede, ¿no? Los temas de el expendio de sustancias estupefacientes o el que esté dentro de una sociedad delictiva y que quiera llevar a los hijos a esta sociedad delictiva. Entonces es una forma de poder conseguir el divorcio alegando este tipo de actuaciones, ¿no? La sentencia o condena ejecutoriada de pena privativa de libertad mayor a 10 años. Esto es muy importante, porque muy al contrario de que no exista violencia, de que la persona no quiera lesionar a los hijos, a la familia, induciéndolos a actos ilícitos, aunque no exista adulterio, pero si exista una sentencia ejecutoriada, por ejemplo, que esta persona sea expendedora de drogas, que no lo haga ahí en su casa, pero que lo haga por fuera y que tenga una sentencia ya ejecutoriada de 10 años, pues básicamente a petición de la parte que solicite, que ya no quiere estar atada y vinculada a una persona en una espera de 10 años, pues puede solicitarla. Pero ya teniendo la sentencia ejecutoriada.
El que uno de los cónyuges sea ebrio, consuetudinario, toxicómano, sabemos de aquellas personas pues que son alcohólicos o que son conocidas como drogadictas, pues bajo este concepto, si es consuetudinario, es decir, es todos los días, no existe una paz interna, existe peligro, se puede solicitar el divorcio. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. Esto es muy importante, porque una vez alegando el abandono injustificado, se pierden los derechos establecidos dentro del matrimonio. Primero, la persona que se vaya por más de 6 meses pierde el derecho de los bienes, incluso hasta la tenencia de los menores de edad. Así que mucho ojo con este, que es el que muchos usan, el abandono de hogar, pero esto se debe alegar que ha sido durante más de 6 meses. Así que tengan muy en cuenta los tiempos procesales para poder aplicar este numeral. Doc, disculpe, un acotamiento. Una vez me dijeron que el hecho de que ante el juez, el hecho de que ya impongan un divorcio es porque ya no quieren estar juntos, pero ahora también se ha dado lo que es los alimentos congruos para la persona que queda sin el esposo al lado. Pero me dijeron que ante el juez le conceden el divorcio porque para el juez es considerable que con el solo hecho de ya poner la demanda, ya nos están auxiliando mutuamente. ¿Es verdad? Claro que sí, pero recuerde que el juzgador no puede dar una sentencia en base a sus propias razones. El juez debe basarse y debe motivar por cuanto a las pruebas presentadas. Entonces, una de las formas de presentar alguna de las causales es, en este caso, las amenazas graves, pues si existe alguna boleta. Entonces ya tiene una forma de poder justificar esto, de que ya no se auxilian mutuamente. Pero no por el hecho de tratar de invocar un divorcio y que el juzgador piense de que ya no se está auxiliando mutuamente, no quiere decir que pueda, bajo ese pensamiento crítico, darle el divorcio. Todo debe estar fundamentado bajo pruebas. Lo que no esté fundamentado bajo pruebas, pues básicamente no existe. Así que mucho ojo ante esto. Una cosa es lo que diga y piense el juzgador. Y otra, lo que se puede establecer durante este tipo de audiencias. El juez siempre va a tener que motivar lo que le hizo señalar, lo que le dio luz para poder sancionar, para poder otorgar. ¿Ok? No solamente por lo que piensa el juez. Es más, el juez debe ser objetivo. ¿Sí quedó clarita esta parte, Andrea? Sí, doctora. Ok. Listo. Ahora, dentro de las causas que afectan la nulidad y de las que causan irregularidades por cuanto a la nulidad del matrimonio. Esto quería establecer, por eso está nuevamente aquí. Las causas de nulidades de matrimonio son 10. Ahora, ¿por qué están divididas en 2? Porque unas afectan la validez, es decir, no es válido. Y las otras se realizan bajo irregularidades, es decir, causan irregularidades que lesionan de manera legal a la persona. ¿Ok? Entonces, el cónyuge sobreviviente con el autor o el cómplice es una forma que afecta a la validez. ¿Ok? La persona menor de 18 años afecta la validez porque no tiene carga legal para poder aceptar esta sociedad conyugal, este contrato de matrimonio. La persona ligada por vínculo matrimonial no disuelto tampoco lo puede realizar, entonces afecta su validez. La persona con discapacidad intelectual afecta su validez, incluso desde el mismo instante en que puedan realizar el acto solemne, se van a dar cuenta de que no va a poder realizar
este matrimonio. Y si usted me dice, pero doctora, pueden hacerlo bajo un tercero, está bien, pueden hacerlo bajo un tercero, pero esta persona va a tener que llevar su cédula y en esta cédula pues va a tener que decir que es una persona discapacitada. Entonces, bajo este concepto, no hay forma en que una persona que tenga estas discapacidades intelectual no pueda ser auxiliada, sí puede. ¿Okay? Que el juez se haga el loco o que en este caso la persona que esté otorgando este matrimonio no se dé cuenta, pues algo un poco complicado que no se dé cuenta. Y los parientes colaterales en segundo grado, en tema civil, ¿no? De consanguinidad. Entonces ya también hay un impedimento directamente con los propios apellidos. Cuando el registro civil revisa que existen apellidos iguales, que el futuro esposo de Mayerly también se apellide Angulo Muñoz, ya da una sospecha de que pueden ser familiares. Entonces los dos, el registro civil les va a solicitar, les va a determinar pues quiénes son sus padres, quién es su carga genealógico y les van a permitir, si es que solamente homónimos, si es que solamente se parecen, o si es que en sí son familias colaterales en línea recta, entonces les va a impedir de manera directa este matrimonio, no es válido. Entonces causan una invalidez a este tipo de actos. Ahora, los impedimentos dirimentes causan irregularidad, es decir, que ya se van por el tema legal y mucho más, sobre todo el tipo penal, que son el error de identidad. Ya sabemos que existe este error de identidad que se puede sobrellevar porque la persona tenga conocimiento de que no se llame así y sea un asunto documental. ¿Ya? Pero cuando ya existe estos vicios de que estás engañando a la persona con tu identidad, pues ya causa una irregularidad. La discapacidad intelectual también, ¿no? Que ya prive el uso de la razón. Entonces, esto también causa una irregularidad, porque puede ser que tengan una pretensión que va más allá de lo permisible. Por ejemplo, que quieran quitarle los bienes, que se encuentren actos de violaciones. Entonces, en este concepto no se puede aceptar y causa una irregularidad porque debe tener un antecedente legal de por medio. En el caso servil también causa una irregularidad en temas de abusos, violencias, trata de blanca, entre otros aspectos, pues ya es una irregularidad legal que no permite este tipo de contratos. Y las amenazas graves y serias capaces de infundir temor, que viene muy ligada con el número 3, ¿no? En ambos casos se aplicaría estos dos puntos para poder tener un impedimento al poder realizar este tipo de actuaciones. Pero recuerden, cuando ustedes les hablen de causas de nulidad de matrimonio, usted les va a hablar de las dos, de las que afectan la validez del matrimonio y de las que causan irregularidad de ese matrimonio. Entonces, ambos son causas de nulidad o nulidades dirimentes, ¿ok? Ok. La terminación de un matrimonio. No estamos hablando de un divorcio. Aquí tenemos una tercera forma de establecer. Ya hablamos de las nulidades que no permiten que ese matrimonio sea, es decir, que no debió existir jamás. Ya hablamos del divorcio, que es una forma de terminar con la sociedad conyugal, ¿ok? Que es el divorcio. Uno es el divorcio, el otro es las nulidades dirimentes, que son dos formas diferentes de establecer de cómo uno nulita el matrimonio y el otro termina con el matrimonio. Es decir, que sí existió el matrimonio y que por medio del divorcio pues lo disuelve. Mientras que el primero lo que hace es pretende que jamás existiera esa formalidad de matrimonio. Entonces son dos formas distintas, las nulidades y el divorcio. Ahora tenemos la terminación del matrimonio. Aquí quiere decir que sí existió el vínculo matrimonial, pero que tiene ciertos factores en los que afecta y da por terminada este tipo de contratación. Entonces, ¿cuál es el primero? La muerte de uno de los cónyuges. La muerte de uno de los cónyuges termina con este
contrato matrimonial. Por divorcio, que es la disolución del matrimonio, que es la terminación del matrimonio, es una de las formas de poder dar fin a este proceso matrimonial. El segundo, por sentencia ejecutoriada, que declare la nulidad del matrimonio. Entonces, en este caso, ingresan estas nulidades dirimentes, pero estas nulidades dirimentes ya tornan algo legal, porque ya se da una sentencia específica por el juez que ya dé por terminado este matrimonio. Entonces le da la nulidad, no existió, no debió existir este matrimonio. Y por la sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Recordemos, la muerte presunta. Entonces de la muerte presunta, ya el juez, por medio de la sentencia ejecutoriada, le da esta posesión definitiva a la parte del matrimonio que esté viva o a los herederos, si son ambos, a cederle los bienes pues, de estas personas desaparecidas. Entonces, bajo este concepto, existe la terminación del matrimonio. El juez que sentencia que la persona murió en apariencia porque jamás volvió a aparecer. Entonces le da la terminación al matrimonio. ¿Dónde encontramos estas causas? Las encontramos en el artículo 105 del Código Civil. Ok. Ahora, el divorcio, que puede ser por mutuo consentimiento, pues ya sabemos que lo hacemos por los entes martilladores, que son las notarías. Pero cuando es un divorcio litigioso o contencioso, va a ser por procedimiento sumario. ¿Ok? ¿Qué es el procedimiento sumario? Este procedimiento sumario tiene una sola audiencia y está dividida en 3 fases. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunten el divorcio, ¿en qué procedimiento se ve o qué procedimiento se debe llevar para poder efectuar un divorcio? Usted va a decir procedimiento sumario. ¿Qué es el procedimiento sumario? Se refiere a una sola audiencia con 3 fases. ¿Ok? Ok, ya hablamos de las causales de divorcio. Ok. Ok. Nos vamos a quedar hasta aquí porque el tema de la filiación ya habla acerca de un vínculo sanguíneo y no solamente sanguíneo, sino un vínculo familiar. Y vamos a establecer la unión de hecho que viene junto con la filiación. Entonces, bajo este concepto no puedo proseguir porque no terminaríamos el tema y no nos podemos quedar a medias. Entonces, la siguiente semana vamos a hablar acerca del matrimonio igualitario. Espero que la próxima semana ingresen todos como han ingresado el día de hoy y que me puedan dar un pequeño resumen. Ya saben que lo del matrimonio igualitario, el número del proceso está dentro del archivo que les mandé, donde lo pueden revisar y vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, hasta aquí terminamos el día de hoy. Posiblemente terminemos rápido este de aquí de civil. Vamos a hablar muy rápido de todo para seguir prosiguiendo con el tema de procesal civil. ¿Ok? La próxima semana seguimos con la filiación. Y si tienen alguna pregunta del video anterior, lo pueden hacer ahora. Del que les envié el día de ayer. ¿Nadie tiene ninguna pregunta o no lo han visto? No lo han visto. Ok. Entonces, cualquier consulta, pues ustedes me están indicando para la siguiente semana. Que tengan un lindo día. Bueno, lo que queda de noche. Hasta la siguiente semana, chicos. Muchísimas hasta gracias, la profe. semana. Gracias, Doug. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.